Bien, estamos en una nueva edición de nuestro programa Las Palabras, que se transmite a través de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, que lleva el mismo nombre. Hoy tengo el gusto de estar con el músico y compositor Patricio Carposi. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo me van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo Gracias. estás? No, gracias a vos por la invitación. El motivo de este encuentro es la salida de tu nuevo disco, Buen Viaje. ¿Cuándo es que lo empezaste a diseñar y a pergeñar al álbum? Son ideas o fragmentos que fui de cosas que toco todo el día con la guitarra y las fui uniendo durante un par de sesiones en el estudio. Entonces yo grababa una idea, como te decía recién antes, que no estábamos grabando, pero que en realidad no tenía listo, como no tenía claro cómo iba a ser, ¿viste? Empecé a grabar todo y ahí medio que iba viendo, Sí. y elegía las ideas que más me gustaban de lo que grabé, y esas tomas las elegía, y en la siguiente sesión, como un disco más de rock sería en que, a diferencia de los otros discos como que grabé, son todos discos como en vivo, de jazz, donde no hay sobregrabaciones. ¿Te permitiste improvisar también en ese Sí, material? hay momentos que sí, lo que hacía, por ejemplo, arriba de un tema, por ejemplo, hay un primer tema que hay un solo con una guitarra acústica, unas melodías que toco, pero la idea siempre era que no haya, que sea todo lo contrario por ahí a lo que había, no sé todo lo contrario, pero distinto a lo que, algo distinto a lo que había grabado, ¿viste? Por eso también lo de grabar sin batería, no es que es reoriginal grabar sin batería, porque hay un montón de discos sin batería, pero para mí era algo que no había hecho. Y le da algo a la música que eso sí me doy cuenta porque hago muchas fechas y toco en situaciones donde no hay batería, que hay algo cuando no está la batería que está muy bueno, lo que Claro. los detalles que se escuchan de los instrumentos. Hay Me van a venir a buscar todos los bateristas mañana a mi casa. No, pero está ¿Cómo bueno. quise decir eso? Está bueno innovar, digamos, de alguna No, innovar para mí no, porque, o sea, innovar para lo que yo hago, porque ya no hay, yo creo que esto no sé, yo ya cuando empecé a hacer música era la cuarta reciclada, digo, no inventé nada, ni solo trato de aprender de los maestros, sin hacerme de los capos, hacer algo que tenga sentimiento y que sea una música que yo si la escuchara me gustaría, pero voy a decir la frase, está todo inventado para mí, digo, innovar es medio difícil, es medio... Tampoco conozco bien el significado de la palabra innovar en el diccionario, estoy pensando. Tendría que ver qué es. ¿Sentís que tal vez en la música, digamos, se ha llegado a un punto que no se puede ir más allá de lo que se ha hecho? No, o sea, también lo que digo es reortiva, ¿no? Lo que estoy diciendo como si no, ya está, ya fue como... No, está bien. No, digo como que en realidad, dentro de los parámetros de lo que ya se hizo y está, como te decía, para mí ya reciclado en la música, dentro de varias formas, ¿no? Uh-huh. Reciclado me refiero a que siempre se agarra algo que ya pasó, ya está, está todo inventado, vuelvo a lo mismo. No, creo que no hay futuro y que... No, mentira, no sé qué opinar, la verdad. Estoy zapateando porque no sé, me cuesta mucho opinar estas cosas, pero no sé. Viste, como que cada vez entiendo menos de todo. Claro, no, Hago la música, trato de ir para adelante con la motivo de confiar en lo que más o menos, en lo que hago, en lo que tenerle fe, digamos, y entonces y ir dejando grabar, dejando discos, claro. para que a nadie le importe igual, pero yo lo sigo haciendo. Bueno, de alguna manera es como que estás cumpliendo con un objetivo, ¿no? O sea, estás cumpliendo con tus sueños, si se quiere decirlo de alguna manera, pues sos, Sí. haces lo que te gusta, digamos. Sí, eso, ni hablar, lo dijiste, es eso. Hay una cosa que quiero preguntarte, que es, en este disco de alguna manera vos volviste un poco a lo que es el formato de trío. ¿Tenés una exigencia aún mayor volviendo a este formato? Porque has hecho Lo que pasa es que en realidad no consigo. Hay muchas guitarras ahí grabadas, entonces por momentos siento como que es un montón de, no sé, como un quinteto a veces, ¿no? Vos estás hablando de mi trío tocando en vivo o en el disco.
tanto en el disco más que nada. Porque el disco es verdad lo que decís, tiene un formato de trío porque está guitarra, vibráfono y bajo como máximo, ¿no? Ajá. De instrumentos. Pero en realidad la guitarra por ahí la escuchás como una sola cosa. Yo veo, digo, la cantidad de instrumentos que fui grabando, entonces lo veo como por ahí más grande el grupo. Pero es verdad que lo que se escucha, tenés razón, que son las violas, sí. Digo, como una sola cosa, como tres texturas, vibráfono, bajo y viola. Y si, volviendo un poco a lo que decía de tocar en trío, que es lo que toco en vivo en general en esta formación, me parece una formación buenísima. Hay un complemento que se da también en este álbum, que es esa conjunción de tanto de guitarras eléctricas como acústicas. Sí, eso no sé si me recuerdo. En tus discos anteriores tal vez yo tuve la posibilidad de escuchar tanto Minimal, Dragón Blanco, Bajo el Agua, y creo que este es el disco en donde ¿es la primera vez que usas guitarras acústicas? Sí, la primera. Sí. Es lo que quería saber. Nunca había grabado, o sea, había grabado en cosas más de grabaciones de algo de pop, rock, pero sí, para grabar para un disco, una guitarra, pero así tocar en los temas míos acústicas, y no soy bueno para tocando la acústica. En la forma en la que le enganché en el disco es la mejor forma que puedo tocar la acústica yo, digamos, que es con sonido más, o sea, toqué con dedos en algunos, que ahí es donde hago más agua, viste, en el sonido, cuando yo me escucho tocando con la acústica, cuando agarro la púa en la acústica, me parece que le saca mejor sonido. Y lo llevé un poco para el lado de cosas fáciles en la acústica que no me compliquen y que las pueda hacer sonar bien, viste. También lo grabé con Bautista Figueras, que es el técnico de sonido que grabó el disco, que lo grabó buenísimo, con unos mix increíbles ahí en el estudio de Mariano Otero, que es Los Días Perfectos. Y es perfecto. En realidad ya ni siquiera es un estudio, que él es productor y Dios me lo cedió porque soy amigo, pero ni siquiera lo alquila ya como él tuvo la amabilidad de claro, darme el estudio, que eso me facilitó tanto, o sea, fue increíble poder hacer esto de esa manera, porque él es como un hermano, iba a la casa, por más que él no estaba, salvo cuando vino a grabar las sesiones, él estaba trabajando abajo, no sé, produciendo. Entonces llegar, estar en un lugar tan familiar, en el estudio, bajar, estar con él, cuando necesitaba una opinión lo llamaba, le decía, che, ¿qué pensás? Me lo hizo como estar en un lugar cómodo para el plan este que te contaba de ir y grabar una guitarra, y como muy experimental, ¿viste? Experimental me refiero no a la música, sino a ver qué va a pasar. En general vos vas a grabar y ya más o menos tenés más idea de qué va a ser. En esta situación no, yo fui una vez, grabé un par de ideas, a la segunda ni me acordaba bien de que había grabado, ¿entendés? Entonces ahí tenía que escuchar y retomar eso, medio hacía los golpes, lo tenía que armar, entonces necesitaba estar en un lugar así que sea relajado y, claro, y cómodo. ¿Tenías escrito más o menos, por decir, las partituras de lo que ibas a tocar? ¿O soy muy hippie escribiendo, me da vergüenza lo mal que escribo para los... A ver, encima fui al conservatorio, estudié, no es que soy alguien que no estudié un montón, tendría que escribir mejor, pero soy un poco ansioso, como te darás cuenta, y para la escritura soy un poco atolondrado, entonces todo es muy desprolijo, no se entiende nada. Perdón, quiero decir que era muy fácil porque era música simple, entonces a Fermín le tuve que escribir las cosas, a Mariano sí, pero por ahí no sé si se entendía lo que escribí. Cuestión que escribo, pero soy malo escribiendo, digamos. No las notas, sino escribir la prolijidad. Entonces, y soy vago también, vago. Entonces me da fiaca escribir. Y como era el disco de guitarras, no tenía que tener todas las partituras y muchas partes no las tengo. Las que tocaba Fermín se las hice y las que tocaba Mariano se las pasé ahí. Pero ponele que tengo 4 temas que escribí, después 3 que ni los escribí, y cuando los tenga que tocar ahora, sí, los voy a tener que sacar del disco para tocarlos, porque no me los acuerdo y no los tengo escritos. Así de hippie soy. ¿Recordás cómo nació? Bueno, nosotros te comentamos al público, veníamos hablando un poco por fuera del micrófono. Uno de los temas que más me impactó a mí fue Rayo, que casualmente es el último tema que cierra el disco. Sí. ¿Cómo es que nació esos loops que hiciste, ese sonido de sí, guitarra?
Bueno, como vos dijiste, son loops, ¿no? Como secuencias que voy grabando con una pedalera común de voz. Y lo que sí probé de grabar con los loops, no cosas así muy como cuantizadas rítmicamente, cosas más raras, que le falten tiempos, más un poco más raras. Entonces sí me tomé esa idea de grabar como loops, pero un poco más raros, como ese que quedó Rayo, que es rarísimo, nada más porque le falta, tiene el delay y después cuando queda como que le falta no sé, queda una métrica rara, ¿viste? Pero en el momento no me di cuenta, por eso se fui tirando y hice varias de esas, de tirar así, tipo grabar loops, y después arriba cuando fui a la segunda sesión elegí el loop que más me gustaba, que también estaba bueno eso. Perdona que me vaya. Sí, no, por favor, sí, adelante. No, el micrófono está para esto. Estaba bueno esto de que pase tiempo entre una sesión y otra, y de esta forma de hacerlo, porque yo al ir al siguiente, uno cuando vos grabás algo y te quedás escuchándolo mucho y eso, te quemás y deja de gustar, te parece una mierda, no hubiese hecho nunca el disco. Entonces, lo que quiero decir es que yo grababa todo eso, me tomaba 2 meses, 1 mes y medio, y volvía sin haber escuchado nada. De hecho, Bauti, el técnico, una vez me quería matar, porque me decía, no, llegaba, ¿y esto qué es este pedazo? Los pibes son todos amigos, unos genios, y me tuvieron paciencia, ¿viste? También. Ajá. Porque había que volver a la sesión y yo no me acordaba que había grabado bien, todo así. Entonces, lo único bueno que tenía esa jipeada es que escuchás todo fresquito, porque no es que estuve escuchándolo. Entonces, escuchaba algo que me gustaba ahí y lo elegía, ¿entendés? Entonces ahí, sobre eso que elegía, ahí grababa la otra guitarra. En el caso de los loops lo mismo, grababa una melodía como con cuerdas atrás, y después sí fui a otra sesión más, como en 1 mes y medio, y grababa acústicas arriba de eso, pero siempre pasaba tiempo entre cada sesión sin escuchar, entonces me entretenía. Eso te daba aire. No le di tiempo a quemarme de la música, ¿viste? Que es re común, por lo menos yo, de las cosas que yo hago, no es que me emociono o sea, del 80% me parece una cagada de las cosas que hago, ¿entendés? Después, bueno, alguna queda. Bueno, pero has hecho buenos discos, en realidad. Bueno, gracias. No, de verdad, porque yo he escuchado, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustaron fue el Dragón Blanco, por ejemplo, que tiene cosas más, hay un formato más estructurado en cuanto a la canción. De hecho, en una entrevista vos habías mencionado que es el disco que por ahí tienes más músicos. Sí. Es un octeto más algunos invitados. Claro, porque está Martín Sué de bandoneón invitado en algunos temas. Ajá. Creo que somos 9 máximo, ¿no? O 10, no me acuerdo. O algún otro. 10, 9. Perdón, ¿qué decías? ¿Cómo es manejar eso, no? Sí. Claro. Y bueno, justamente lo que pasa es que manejarme a mí mismo solo, eso también es más fácil, porque me entiendo pero después explicarle a los demás la misma jipeada que yo hacía solo, que yo solo la entendía, un poco más caótico. El día de grabación de ese disco fue un quilombo. Parecía que nunca iba a salir nada de ahí posible, que todo eso, o sea, yo creo que todos se fueron, y yo inclusive, dijeron, ¿qué fue esto? ¿Qué será esto? Y después yo fui encontrando entre las tomas, y empecé a escuchar y había cosas que estaban buenas. Y bueno, ese disco era en vivo, entonces no había que hacer sobre grabaciones ni nada. Claro, sí. A diferencia de este lo hiciste, digamos, todo grabado como que expliqué sesiones, en varias sesiones que le dicen como sobre overdubs, ¿no? Sobre grabaciones, claro. Como se graban los discos de rock, que graban la batería, después graban el bajo con L, después graban las voces, violas. Bueno, fue en esa idea, por más que la música es otra. Es como música de película también para mí la de este. Sí, es re de película. Para mí es una... Como nadie me dijo de hacer una música de película, la hice solo. Sí, yo pensaba, vos sabés que cuando lo escuchaba pensaba en eso, incluso, bueno, hay un tema que se llama cataforesis que tiene que ver, busqué el significado en un momento y está relacionado con la pintura. Y de alguna manera el disco es como una pintura abstracta, así. Sí, es verdad, es medio circular, sí. Cataforesis es... Yo no sé, ni sabía que era, lo busqué ahora, en realidad puede ser por Sergio Bertinelli, sí, un héroe, mi amigo,
lo conocía a Spinetta cuando ellos tocaban juntos. Nada, y un par de veces que tuve la suerte de poder ir al estudio y ver cuando o no ensayaba, no sé. ¿Lo conociste a Luis? Lo conocí por Sergio un par de veces, sí, tuve buena onda, pero no, nada muy por arriba, pero bueno, obviamente. Sí o no, pero igual. Para mí ya era increíble verlo, estar con él un rato. No, y dijo una vez, nos prestó un estudio de una cosa que habíamos grabado con Sergio para mezclarlo ahí. Entonces tuvimos una semana ahí mezclándolo. Sergio tocaba con él, claro. Ya él estaba en otra. Yo era el que estaba como nervioso de estar ahí como. ¿No? Entonces dijo algo del disco, como que el disco tenía que llamar Cataforesis. Ah, mira vos. Y entonces me acordé de eso. ¿En qué año fue más o menos? Y eso fue, no sé, 2000. Entre 2010 o 2010. Claro, después de lo de las bandas eternas. Sí, esto fue antes. Bueno, no me acuerdo, ¿no? O sea, fue antes, pero no sé cuándo fue la banda eterna. Che, y ¿a qué venía? Perdón, fui por las ramas. No estábamos hablando acerca, de la canción. Bueno, Cataforesis viene de ahí, de eso, y después busqué, que siempre me quedó la riff, me dio mucha gracia que tiró el comentario del disco que se llama Cataforesis, y no sabía bien qué era y lo busqué, como vos decís, y eso, como era con la pintura, eso, y también un poco como si fuese dedicado a él, ¿no? Como, no sé, pensé así, no sé, Cataforesis. Bueno, por ejemplo, en Sextas, una de las canciones del disco, está como dividida en dos partes. Hay una parte como más tensionada, sí, y al final hay una cosa como más tipo de paisaje, más relajada. Un loop es ese. O sea, el loop yo tampoco tendría que buscar bien la definición. Sí. No, pero bueno, es algo que se repite, ¿no? Obviamente. Y ese final es algo que grabé en loop con la pedalera, un par de compases, y después fui grabando arriba muchas cosas, por eso parece más largo, pero la basecita esa son 4 compases loopeados. Y después arriba están las melodías. Y la primera parte es igual, ahí hay algo que es música, como un poco nerd, ñoño musical, porque se llama Sexta, que es porque la melodía esa está hecha sobre los intervalos, que son las distancias entre las notas de sexta, como estaba estudiando eso. Sí, sí. Muchas cosas de las que grabé como Cataforesis, viste, que es un poco como más si fuese una pieza de guitarra y eso, la mayoría también son cosas que yo por ahí estoy estudiando de modos o de escalas, sí, o algo que estoy estudiando, y a raíz de eso terminan saliendo ideas que después la voy uniendo y es el tema ese que Cataforesis o el otro. A veces sale de una, viste, los temas, y a veces son partecitas que vas uniendo, no sé. Hiciste mucho hincapié como en tus discos anteriores, una vez te escuché decir que hacías mucho hincapié en cuanto a lo que es el orden de las canciones. ¿Cómo empieza y cómo termina? Sí, siempre... ¿Acá hiciste lo mismo? Sí, porque después yo pensando con el tiempo me di cuenta que mi sueño antes de ser músico fue ser DJ a los 8 o 9 años. Como que yo iba a los cumpleaños con la doble casetera y quería pasar los temas, y mi primo en el cumpleaños yo iba y quería pasar la música y llevaba los cassettes de Depeche Mode, viste, era la época, era ochentosa mi... Sí, bueno, estamos iguales, sí, casi. Claro, entonces, pero bueno, llegaba ahí, pasaba, y me repensaba como en un cumpleaños que iba, un comienzo de DJ que se abortó muy rápidamente, porque a esa edad empecé a tocar la guitarra también, y ahí ya dije, bueno, toco la guitarra, no voy a ser DJ. Me equivoqué, si hubiese sido DJ capaz ahora... ¿Vos estudiaste en ITMC? Sí. O sea, todo lo que estudié yo siempre fue nunca terminé nada. Estudié por todos lados, pero nunca llegué a terminar ninguna, o sea, nunca tengo ningún título. Tengo el secundario con suerte, que la terminé como 4 años después, la secundaria, ¿sí? Pero siempre me costó eso, ¿viste? Entonces en ITMC eran 2 años en esa época, y hice las materias armonía, audio, guitarra, las que más me copaban, y dejé muchas y no lo terminé. Pero sí fui ahí como 2 años. Después fui a la EMBA, después la música, no, cualquiera. Al SADEM, estoy re quemado. Al SADEM, que ahí fue en el año 98, 97, yo terminé la secundaria en el 95, ahora tengo 47, en el 95 tenía 17. Y ahí en esos años fue donde
hice todo eso, el SADEN, después el ITMC. Después de ahí, en el 99, bueno, mis maestros, que siempre lo más importante fueron mis maestros de guitarra. ¿Vos no tuviste a Pino Marrone? Sí, en el ITMC lo tuve a Pino Marrone en una materia de improvisación que daban, pero no todas las clases, algunas sí. Sí, un capo, un héroe, superhéroe total. Y después tuve mis maestros de guitarra, Alejandro Moro, que Alejandro fue, aparte tenía unos ensambles de jazz, Alejandro fue el que me metió en el jazz. Ahí está. El que me enseñó las primeras cosas, y también tenía unos ensambles de jazz que tocábamos en la Plaza Serrano, o sea, un bar que había ahora, no sé el nombre, que era el taller antes, y se tocaba todos los domingos, con ensambles de jazz, y yo estaba en la secundaria en esa época, ahí tenía 15, 16, y estaba buenísimo porque encima de la secundaria el domingo tenía plan todo viernes y sábado, y el domingo me iba a tocar a la Plaza Serrano, a los ensambles. Y como yo estaba re manija en esa época, estudiaba todo el día y todo, tocaban todos los grupos, como eran 3 grupos, claro. Tocaba toda la noche, y esa fue una experiencia lo más importante, te diría, porque lo más importante es la experiencia de si vas a ser músico, de hacer música para, tocar en vivo, ¿no? Claro. Y ahí es donde agarré todo eso, ¿no? Como el gusto de empezar a tocar y eso, ya tenía mis cosas. Estoy yendo porque me preguntaste más. No, está bien, no, está perfecto, a mí me encanta. No, a mí me está buenísimo. La biografía. Vos, hablando, bueno, de esto de estudiar en universidades, vos después a los 20 años te vas a Nueva York. Claro, y ahí más o menos donde te venía contando es donde empezaría eso. Terminé con los ensambles, ya había empezado a estudiar, ahí empecé a estudiar con Pablo Borowicki, que fue un gran maestro. Falleció hace unos años, un genio total. Pablo, estudié 3 años también en ese periodo, y cuando terminé con él es donde después arranqué para Nueva York en el 99. Ahí va. Que él también me decía, pensá que hablamos de la época no internet, recién aparecía la casilla de Hotmail, hay una cosa, un mail que es como un correo pero electrónico, eso tú. ¿Vos estuviste allá en Berkeley? No, no fui. Yo te viste que te conté con las escuelas siempre. Sí. Siempre un fracaso, pero no. Lo que pasaba con Berkeley que no. Era muy estructurado. Sí, claro, a mí me costaban las escuelas en esa época, siempre me costaron. Pero después intentaba, porque fui a 1000 lugares, pero después no terminaba, muy disperso para eso. Y en esa época, disculpa, ahí entonces me fui, como no quería ir a una escuela, quería ir a tomar clases, que me lo sugirió Pablo Ruiz, mi maestro. De hecho, capaz iba a una escuela a aplicar una beca, y él fue el que para mí muy sabiamente me dijo que vaya a Nueva York, que era donde estaba toda la data. No solo estaban todos los músicos, en Berkeley también, pues están enseñando y tenés a todos los capos por todos lados, sí. Pero Nueva York es el lugar del jazz. Claro. Entonces él me decía, como andar a respirar esta música, ¿viste? Me decía, no es en Boston, pero es distinto. Entonces me fui ahí, estuve, en esa época te podías quedar, porque no sé cómo era, la visa era medio más larga, entonces por la de turista me quedé como un año. ¿Cómo hacías para vivir ahí, en Estados Unidos? En Nueva York paseaba perros. Sí. Después tomaba clases con guitarristas como capos que no, tipo ahora son unos genios, siempre fueron, pero en esa época había hablado yo con Borowicki, como te dije, mi profesor, y algunos másters de acá como Woodfry, Marcelo Woodfry, otra gente que me dijeron, anda a ver a este tipo, a este guitarrista que es un genio, no sé qué, porque habían estado ahí, no sé qué, entonces te pasaban de boca en boca los músicos. Yo llegué a Nueva York, empecé a ver violeros, uno fue Peter Bernstein, que es un héroe mundial, ahora estuvo acá tocando, es un genio, que fue hace un montón de tiempo. Bueno, entonces los encaraba después del concierto, les decía, che, estoy de Argentina, papá. Generalmente, si bien ellos no se dedicaban a la docencia porque estaban muy activos, ¿viste? Tocando, pero sí daban clases, dan clases, ¿viste? Pero de forma un poco más selecta en cuanto al nivel, ¿viste? Yo estaba un poco ahí, estoy pensándolo en el borde de todo lo que conocía todavía del jazz para ir con ellos, pero ya tocaba hace unos años y era cara dura, entonces me mandaba y les decía, che, vengo a Argentina con mi papá, y los chavales por eso me tiraron re buena onda, me recibían en la casa y no sé, fui agarrando con varios, como con
Steve Cárdenas, Peter Bernstein, con Bruce Barnes, que era un pianista muy capo. Iba agarrando clases con músicos, iba a ver conciertos, y así estuve todo el año. O sea, iba a ver como a gente y los enganchaba, y se pasaban el teléfono, iba a la casa y tomaban clases. Bueno. La época era así, ¿no? Era distinto del... Claro, sí, ahora es más... Bueno, el internet, obvio. Ahora, ¿por ahí lo sentís que es más fácil aún o más difícil por ahí para comunicarse? ¿Más fácil? Más fácil, digamos, vos recién me decías esto de cuando vos ibas ahí y pasaban los teléfonos. Ahora era todo, bueno, como... otra época, ¿no? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 37. Claro, bueno, más viviste lo mismo, ¿no? Como era llamar a una casa, un teléfono fijo, que no es tanto... Digo, pasó mucho, muy rápido en los últimos años, 20 años, pero tenía esa locura que yo ahora lo pienso y no sé, como... Me acuerdo que iba a la casa de uno a tomar clases y me perdía ahí en Nueva York en el barrio, ibas al teléfono público y le llamabas, estoy acá a la vuelta, no sé qué, Sí, te explicaba cómo llegar. Lo que haces ahora con el cel, una boludez, pero con el WhatsApp era lo mismo, pero lo tomaba un poco más de tiempo. Claro. Para la ansiedad es peor todo lo de ahora. Vos después, o sea, vos volviste después a la Argentina y después de ahí te vas a Holanda. Sí, claro, y después me fui, de ahí estuve un año, sigo con mi fracaso de escuelas. Ahí, cuando yo estuve, te conté que tomaba clases particulares, paseaba perros, estaba con mis amigos, se me vencía la visa y ya decía, bueno, habían pasado 9 meses. Yo ¿qué hago? Me quedo acá, para quedarme ya necesito ir a una universidad, porque por la visa. Claro. Y apareció en esa ocasión, yo no me quería ir de Nueva York, para eso no quería ir a Boston, entonces. Entonces me apareció en ese momento el City College, que era una escuela en Nueva York. Sí. Y era pública, entonces no pagabas nada, por ir por ser extranjero era, no sé, muy poca plata comparado a lo que era Berkeley en ese momento. Berkeley es incluso lo podría, privado. Berkeley es privado, sí. Pero bueno, sacás las becas, yo mi hijo podría haber ayudado, podría haber ido, no es que yo sentía que tenía que... ¿Vos ganaste una beca? ¿Sí? No, eso fue Holanda. Eso fue en Holanda. No, eso es... Claro, no, eso es otra cosa y es después. Ahí en Nueva York al revés, no me dejaron ahí, por eso te digo. Quise entrar en el City College, apliqué a todo y como había sido muy malo mi promedio de química de la secundaria, tenía que estudiar 6 meses de química en la universidad y después podía empezar música. O sea que te echaron, o sea, te inspeccionaban todo. No, el analítico, cuando vos vas a muchas carreras tenés que mandar ¿sí? El título que analítico te piden. ¿Del secundario, sí? Claro, con las notas, con todo, no solo el título. Claro. En ese lugar te pedían el analítico, creo que se llama, no me acuerdo. Entonces el analítico dentro del promedio, como mi promedio había sido bajo de química, cualquiera para lo que es acá. Pero supuestamente tenía que estudiar química y agarré y dije, ni en pedo, agarré el bolso, fui y me volví tipo ahora. Como que igual había algo que ya que me encanta, Nueva York es increíble, pero también empecé a ver, yo tenía 21 años ahí, fue chico también, y empecé a ver que no quería vivir ahí ni nada, ¿viste? ¿Qué era lo que por ahí te apabullaba o te hacía decir que no? No sé, es una ciudad como es increíble, pero no, muy amigo, es hostil, no sí, no sé cómo explicarlo, no sé. Te entiendo, sí. Al final, con el tiempo, después me fui a Holanda y eso, que ahí sí apliqué para una beca en el conservatorio pero después también yo me di cuenta que ya lo que tenía en la cabeza es volver a vivir acá y a mí me gusta estar yo vivo a 3 cuadras acá de donde nací, por más que viví en un montón de lugares en Buenos Aires cuando volví. Pero terminé viviendo a 3 cuadras donde nací, a 3 cuadras donde vivía mi hermana, toda mi familia vivía por el barrio. Como que al final tenía en mi mente más lo de vivir cerca donde están los amigos y no es que no los tengas en otro lugar, ¿no? Pero viste la cuestión que todo el mundo resalta de la argentinidad y lo sanguínea, ¿no? También por la familia. Sí, obvio, eso ni hablar. Pero sobre todo la familia y la cuestión de sentirte que estás en tu lugar. Hay gente que no le pinta para nada, se va a la mierda y tienes también lógica, las dos visiones, ¿no? Un quilombo acá todos.
¿Te ha tocado ir con otras bandas, con otros amigos tuyos a tocar afuera, México, en festivales? Sí. ¿Ahí cómo es? O sea, ¿te pasaba esto de que cuando te ibas decías, tengo ganas? Yo no hice, o sea... Tengo ganas de irme, pero a la vez no, algo así. No, porque yo hice siempre, no sé, aparte no sé si ahora hay giras, por ahí si estás así, obvio, si estás en algo mucho de gira, sin parar, pocas veces la viví porque siempre en los trabajos de rock, por ejemplo, no sé, estoy pensando, toqué con Iván Noble, con Vicentico, siempre fueron cortos los periodos, ¿viste? Con ambos, por ejemplo, con Iván fueron 2 años, 1 año y medio creo, y después con Vicentico, después fue la pandemia, pero 2 años por el total, como máximo, 1 año y medio, y tocando de gira 1 año porque después vino la pandemia. O sea que no llegué al revés, diría, me quedé con ganas de más, pues se cortó y me estábamos quejando por todos lados, buenísimo. Entonces no tuve la experiencia de estar en un laburo de esos muchos años, que conozco gente que sigue, cada día que tenés que salir de gira y está mucho de gira, y cuanto más grande sos en edad puede ser más duro. Pero bueno, en mi caso no viví toda esa situación de estar pasado de vivir de gira, siempre fueron periodos cortos. Y después muchas cosas que sí viajo y viajé, también de under del jazz, de giras de jazz, que por suerte pude hacer. Algunas no tan under por otras situaciones, pero en general sí, como más armado todo, viste, como por el músico con el que vas, o mandando mails. Y en ese caso es otra cosa, es espectacular, no ganas un peso pero la pasas bárbaro. Claro. O sea que ya no tuve ninguna situación de estrés de giras y eso, siempre fueron situaciones. ¿Vos en Amsterdam habías formado parte de una banda que se llamaba 11 y 0? Sí, tenía un disco que nunca lo edité, pero que lo tuve sin... Eso que estaba en internet, eso claro, quedó de algo. No, claro, 011. 011, perdón. Mirá, me hiciste acordar, me había olvidado. 011, perdón. Ese era un trío que tenía con un contrabajista finlandés que se llamaba Valdi, me olvidé el apellido, un genio, y Uri el baterista, que era un alemán, y era la banda que tuve en esa época, estando ahí en Holanda, así como en trío, tocábamos temas míos. Era eso, y que hay algo grabado, pero nunca lo edité, lo debo tener por ahí. ¿Es ahí donde más o menos empiezan a aparecer tus primeras composiciones, las composiciones de Vidriera? Sí, claro, sí. Fue por esa época, ponele. Desde los 20, a los 20 empecé a hacer temas que me quedaban ya. Antes intentaba hacer unos me quedaban, digo, que por ahí años después algunos me los iba acordando. Claro. Tampoco son tantos, pero... en ese primer disco en Vidrieras, lo que tiene que ver con lo que sería, digamos, la esencia del jazz, iba más hacia un lado tipo hard bop, más un jazz más clásico. ¿Cuál, perdón? ¿Dónde? En el disco Vidrieras, tu primer álbum. Ese era con Mariano Loiácono, sí, Ramiro Flores, Rodrigo Reparás y Hernán Merlo. Ese fue el primer disco que grabé, también lo grabé, lo edité, lo saqué en formato disco. Ahí ya más grande, ya tenía 26, claro. 27, 26, no sé. El estilo del disco es más tirando al jazz clásico con trompetas. Sí, tiene algo más, vos dijiste hard bop y es verdad que es un poco más como que tiene, no es hard bop, pero como melodías difíciles, algunos temas como más del estilo ese con la trompeta y el saxo como armonizadas con 2 melodías y algunas melodías medio boperas, sí, puede ser lo que decís, Yo no me acuerdo ahora tanto, viste, porque no lo escuché nunca más y aún lo tendría que agarrar, porque tampoco lo tengo en Spotify, viste, entonces... Claro, no pasa nada, entonces no sé bien... no tengo ni CDs para escuchar, como no lo tengo en Spotify, no sé, tengo discos ahí pero no sé dónde ponerlos. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo, tengo discos pero no tengo dónde escucharlos, claro. Porque no, lo que me ha pasado a mí, perdón que me vaya un poco por las ramas, si yo no paré de irme por las ramas, es que me acostumbré tanto a escuchar la música con auriculares que no encuentro un equipo que tenga entrada de cable para ponérmelo. Sí, eso mismo. Cuando veníamos para acá estábamos charlando, también me contabas
sobre tu mamá, Betty Elizalde, Sí, que la Betty verdad que me Elizalde. quedé impactado porque yo he escuchado su nombre varias veces. Sí, es una locutora, era una locutora de radio así muy importante, no sé cómo decir, muy Sí, capa, sí, sí. pero sí, es una leyenda de la radio acá, ¿no? Y ella, en cuanto a lo que es música, ¿en qué Y tiempo? claro, ella es la cuestión directa de que yo sea músico y todo es por ella, desde ese lugar, porque ella tenía como esa idea de que ella había querido hacer música. Como que más o menos lo comentó, y conmigo, cuando yo te conté a los 9 que tocaba la guitarra, ella me llevó a un instituto a tocar la guitarra. Ella fue muy vieja la que quería yo ser músico, para mí viéndolo en el tiempo, y después música, escuchando todo el día. Mi vieja, así como se dice, una melómana, ¿eso no? Sí, todo el día, ella escuchaba todo el día discos. Sí, claro, los vinilos, mi casa estaba llena de, como ella, el programa de radio. Los programas de radio, sobre todo uno muy famoso que tuvo, se llamaba Las 7 Lunas de Crandall, que era, se ganó un Martín Fierro, por ese programa lo escuchaba todo el país a la noche, porque era una época que, aparte, estoy hablando de esto, habrá sido fines del 60, toda la década del 70, y La toda radio era furor. Sí, claro, y la música, ella tenía las primeras que traía también discos de afuera, muchas cosas que de afuera, que acá no, música que, como era antes, que para escuchar temas tenía que esperar que lo pasen en la radio. Y entonces, además, el programa era muy escuchado porque pasaba una música buenísima, que era difícil de conseguir acá en las disquerías y eso. La tenía este productor, que yo ahora me olvidé el nombre, que era con... Me imagino la cantidad de data que tenías en tu casa de discos. Sí, tenía mucha música, sí, pero bueno, escuchaba lo mismo, escuchaba los Beatles, pero tenía todos los vinilos esos. Pasa que no lo puedo creer, y si lo digo ahora es terrible, pero mi vieja, esos años yo vivía afuera, vendió todo. En un momento no sé qué, pero que le agarró cuando apareció el CD, que mi vieja nunca, le pasó lo mismo con la radio, nunca con la tele, o sea, como que para mí nunca era muy mala para los negocios. Ella tenía programas de radio, ¿viste? Después la rajaban, nunca, siempre después la cagaban, tenía que pagarle la indemnización, como que siempre fue muy mala para, pues los vinilos, quiero decir que si hubiese conservado todos los vinilos que tenía mi vieja ahora, me compro un avión, porque era de acá hasta el techo, te juro. Eran bibliotecas de vinilos, paredes, todo esto lleno de vinilos. ¿En esta casa? No, esta es no. Perdón. No, acá vivo con mi mujer y mi hija, Sí, en mi casa. No, tenés por qué saberlo. La casa de mis viejos, el chico. Sí. Así que medio que lo vendió, o sea, vendió todos los vinilos cuando apareció el CD, pensando que como que el vinilo no servía. ¿Cómo que iba a desaparecer y una cosa así? Sí, como que el CD era lo que venía, siempre estaba le erraba con esas cosas. Y cuando volví me enteré que había vendido todo, no lo podía creer. Mi viejo, todo, mi hermana, nos peleamos, le decimos no, pero ella le agarraba una idea y los vendió todos. Vino un chabón, como se los quería sacar de la casa, no sé. Imagínate ahora. Sí, decime. No, imagínate ahora, como tener todos, no sé cuánto vale cada vez. No lo vendería igual, los tendría, pero... Claro, perdón, los vendió por nada, por eso es lo importante. Eso te iba a decir, los regaló porque no valían nada. En un momento que pasó lo del CD y no los regaló, los vendió a nada. No, terrible lo que hizo. Ahí dentro de esa cantidad de discos que tu mamá vendió, ¿había también discos tuyos propios? No. Bueno, algunos tenía yo ahí, sí, pero comparado a los que había yo tenía un cajón. Sí, yo me compraba vinilos, sí tenía. Eso o sea... No, eso los tuve. De hecho los tengo acá, hay algunos años que tengo la bandeja ahí. Sí, mirá. Esa es la bandeja de mi vieja, que está rota, no la arreglé nunca, ya la voy a arreglar. Veo que hay muchas guitarras. Sí, guitarras. Y acá justo hay esta que está acá. ¿Cuál es la que usás más para tocar? Esta que está acá es la Gibson, la 335, que la uso mucho, la Stratocaster, la Fender y la Caster. Son las tres que entre una y otra, depende de los años, los meses, las uso. Y esta Fender que está acá es una que justo la agarré porque es medio buena para la historia, para lo que estás haciendo, bueno, no lo hizo, porque esta viola es una Fender del 88 que se la vendí a los 20 años, justo cuando me iba a Nueva York,
que te conté, la vendí, porque después me fui a Nueva York y me compré otra viola. Ahí me compré una... no me acuerdo que tenía, un Ibanez, Sí. de media caja. Bueno, y esta guitarra hace un año, yo se la vendí en ese momento a un amigo de mi primo que íbamos al Liceo 9, por acá cerca, y amigo de él, Diego Llamas, y él siempre fue un pibe increíble, es uno de los mejores amigos de mi primo. Y yo a raíz de que yo lo había visto, él vive afuera, ¿no?, de Estados Unidos, pero cuando vino acá alguna vez lo vi, no era amigo, pero mucha relación igual, y yo se la quise comprar la guitarra varias veces, y no me la quiso vender, ¿viste? Yo se la vendía a los 20, y no me la quiso vender, y el año pasado cayó con mi primo y con un estuche me regaló la guitarra. ¿La recuperaste? Sí, la recuperé, es esta, la de los 16, la de los 17, esos años que hablaba de lo de tocar en el taller. Sí. Era esta viola, y la recuperé ahora, y ahora la estoy usando. Cuando te despojaste, ¿ya te dolió un poco o no? No, en el momento no, eso fue más ahora más de primero porque como todo, ¿viste? Un instrumento en el momento era buenísimo, es una Fender, lo usa, ¿viste? Pero una asiática, como yo agarré el jazz en esa época, después yo siempre empecé tocando, me gustaba Steve Ray Vaughan, Hendrix, ahora me sigue gustando, me encanta. Después volví un poco a agarrar la Strato, pero en el momento estaba con el jazz, Pandesen y todo, dejé la Strato, me compré la Ibanez más de caja con el jazz, estaba en otra. Agarré en un momento para ese lado. ¿A qué venía eso? ¿Por qué? ¿Sentís que encontraste tu sonido con el jazz? ¿Tu lugar, tu espacio? No, ni en pedo. Mi lugar sí. Digo, mi lugar de yo con la música, cómo me siento. Sí, te sentís cómodo ahí. Sí, con los años siempre la música, como vos decías antes, es un sueño, lo que más me gusta, amo hacer eso, es lo máximo. Pero sí noto que con los años, también por la experiencia, sí encontré más no hablo de mi lugar en la escena, de eso, sino yo decía más mi lugar como de tu sonido. Sí, estoy más contento cada vez con los años con la música. Claro. Cada vez más, ¿viste? No es que antes no estaba, pero hay cuestiones de las inseguridades cuando sos más chico, y estaré, y ves músicos increíbles y todos, y que se tocan todo, y pensás, uy, yo puedo, y yo soy malísimo. Y ahora me pasa lo mismo, por ahí me escucho y digo, soy malísimo, pero ahora siento que con los años, como que no sé, bueno, yo tengo mi vida y ya me dedico a esto hace 30 años, digo, que eso mismo cuando toco lo siento. Claro. Es como mi historia, eso es pelotudero que digo, pero... No, está bien. Fui encontrando, porque quiero decir que mi sonido, para mí encontrar un sonido de uno, no sé, lo tiene Jim Hall, lo tiene algunos, pero después somos todos como... Me siento más imitador que un sonido. Y en este álbum Buen Viaje encontraste tu sonido, sentís que está más en los temas, en la música, ahí puedo llegar a encontrar algo más que a veces como que sí, como le fui buscando la vuelta para encontrarle algo que tenga algo más personal, sin ser ninguna innovación ni nada único, es todo, te digo, los 4 discos de cada disco que grabé, de dónde viene cada disco y de dónde... Esto es un afano. Bueno, en Minimal, por ejemplo, hay un tema de Berdinelli. Sí, Balbina, un temazo, impresionante. Sí. Le diste espacio para que él pusiera su canción. Le di para que él se muestre un poco, no, mentira, sin chiste. Justo para hablar de eso. Pará, no, al revés, él me prestó me dejó grabar su tema en el disco, que siempre es algo ahí como que darle un tema a alguien, ¿no? Grabarlo, tocarlo. Claro. Y encima no puedes decirle si te gustó la forma en la que lo grabó. Bueno, en ese disco en Minimal hay un tema que es otra vez, que después en Dragón Blanco lo volvés a hacer. Sí, tenés razón. ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo de nuevo? No, le había encontrado una forma de hacerlo como que está distinto. Sí. Entonces lo venía tocando en vivo así, me gustaba con el grupo, entonces lo grabé con otra. Claro. Pero bueno, de temas de otros, ese tema de Sergio, porque todos los temas de Sergio son increíbles. Y ese particularmente lo tocábamos y yo lo sabía. Y entonces
entonces lo quería tocar y ahí lo metí, pero después no hay temas de amigos o de otros en los discos, siempre son temas míos. Sergio, si me estás escuchando... Bueno. No, mentira. Una de las cosas también que me llamó la atención es que en tu disco Bajo el Agua vos estás acompañado por 2 guitarristas más. Digo, pensaba qué increíble tener ser 3 guitarristas y cómo dividir los roles. Sí, para mí en ese caso es importante que es el Colo Redondo y que es Miguel Tarcia, no es que son 3, o sea, como que yo tocaba los temas como siempre y ellos sin decirles nada hacen todo eso que es increíble, como que son esos dos, no es que son 2 guitarristas cualquiera, como que cualquier cosa que vos le das a esos, son 2 genios, son mis 2 ídolos, te diría, tengo un montón, pero más que los que empecé a tocar y eso, estudiamos juntos y que las primeras veces que los vi tocar me quedé como pensando todavía, me quedé alucinado desde la primera vez que lo vi, ¿entendés? Como ¿sí? Realmente ídolos, te diría. Entonces también hay mucha conexión tocando con ellos, tocamos hace mucho y tenemos como ya un código dentro de la música en común, una idea más o menos. En ese disco, por ejemplo, hay una canción que se llama El Club, que es como tu lado funky. Sí, es un justo que dijiste lo de Miguel, yo te contaba de Miguel, perdón, justo que te contaba eso, el club son cuando vivía en Holanda me viví con Miguel Tarcia bastante tiempo, como 2 años él vino ahí y somos muy amigos y estábamos mucho tiempo juntos tocando, teníamos un grupo juntos y yo cada vez que tenía un tema llamado El Club en ese momento, que era otro tema. Y después cerré el club, quedó que es también lo que vos decís, medio, es un grupo, medio funk, algo medio rockero, es un grupo. ¿Sí? A varios temas que fui haciendo en ese estilo les pongo el club. Tengo 20.000 clubes. Y este fue uno de esos. Y en realidad es más el club porque son temas de tocar como sobre un bump repetitivo y lo grupal, estar con tus amigos tocando. Claro. Por editarlo. Recién por fuera del micrófono estábamos hablando acerca de más o menos lo que va a ser la presentación de El Viaje, Buen Viaje, de este disco. Sí. El 8 de mayo en Mirasolo, sí. Perfecto. Y eso ahí, lo que te decía, eso lo hablamos cuando vamos a pasear al perro. Pasemos al perrito un caso. Eso es importante, sí. Que el disco es difícil de reproducirlo en vivo. Claro, sí, porque como yo grabé todas las violas primero, o sea, soy yo solo, y podría tocar yo solo, pero no es que solo guitarra una, podría tocar los temas uno solo, pero lo que está bueno para mí de esto es que son los temas con muchas guitarras. Bueno, entonces voy a tratar de, ahora tengo que hablar con Mariano Otero, que va a venir, él toca guitarra increíble. Todavía no le pregunté, lo voy a hablar, él va, que aparte es un productor, capo, a veces le pido como opiniones, me ayuda con, entonces le voy a preguntar a ver si quiere tocar la guitarra el 8. Perfecto. Y entonces capaz tocar 2 guitarras y vibráfono, ¿viste? Sí, porque el bajo está solo en 2 temas. Sí. Entonces en realidad capaz el que agarre la guitarra y tocamos nosotros ahí. Y barajé una segunda opción, que es a todo eso que él toque la guitarra, sumarle a un contrabajista. Pero me parece que le voy a pedir a Marito que toque las guitarras que yo grabé. Eso va a hacer que de alguna manera la música tome como otra dirección a utilizar. Sí, porque un poco va a ser, no sé, no tengo idea, veremos. Tampoco es tan importante, es no sé. Lo bueno de hacer esta música es que a nadie le importa, que tenés esa libertad de, como tiene otras contras, digo, lo bueno es que tenés la libertad de hacer lo que se te cante, porque a nadie le importa. Igual creo que lo que es, para mí el jazz no es solamente música, sino que es como una cultura. Hay mucha gente que consume jazz, que va a ver. Sí, porque lo que tiene el jazz es que sobre todo es una música que es muy atractiva, como toda, pero el jazz tiene lo de la improvisación, el hecho de verla en vivo, ¿viste? A mí creo que es una música que es como una introspección, o sea, como que te hace mirar para adentro, te hace pensar mucho. Sí, claro, sí. También como
también es general, algo con cantantes, instrumental, algo que escuchas discos con cantantes, pero de mucho, 80 o 70% es instrumental, los discos que hay. La música instrumental, y ahora volviendo a esto, la música instrumental tiene eso también para mí, lo que te permite, al no ver letra ni nada, eso de que uno, bueno, la música clásica es lo mismo, como uno viaja más, te imaginas más cosas, cuando escuchás la música. Cuando con letras también, porque te terminás imaginando que es esa letra para vos, obvio. Claro, haces una es más abstracto, interpretación. Sí, es más abstracto la música instrumental, ¿no? Entonces capaz tiene eso un poco más introspectivo y te da más para meterte para adentro. O sea, no sé, estoy diciendo pavadas. No, por favor. Yo la verdad quiero agradecerte un montón este espacio que me has dado. La verdad que la he pasado muy lindo. Gracias por invitarme aquí a tu casa a ver, bueno, todos los instrumentos, el piano, las guitarras allá, los vinilos ahí, los equipos. La verdad que ha sido un placer, te agradezco mucho, Patricio. Para mí, gracias. Mandamos un saludo a todos. Dale. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Adiós.